Hola, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast donde tratamos temas en torno a la salud visual y ocular. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque ya no vamos a hablar en este momento de algo muy clínico, sino más bien de aquello que acompaña a nuestra profesión. Nuestra profesión es digo yo que es muy bendecida, porque nos permite enfocarnos en distintos aspectos. La primera es la parte clínica, y por supuesto por ser una profesión del área de la salud, pues nuestro ejercicio es hacia las personas, hacia el cuidado de la salud, por lo tanto la parte clínica es fundamental. Pero también tenemos la ventaja de poder ejercer nuestra profesión de la mano de la creación de empresa o del emprendimiento o creación de empresa. Lo que muy pocas carreras pueden hacer, nosotros sí podemos. Y fuera de eso, nuestro ejercicio profesional es la base fundamental para el desarrollo de la empresa. Entonces, es un complemento perfecto. También puede ser en el campo comercial, en la parte de laboratorios ópticos, o sea, la optometría tiene muchos rangos en la parte de salud pública, gerencial, salud ocupacional, entre otros. Obviamente dependiendo de la especialidad que deseamos recorrer. Pero pues es muy común ver que los profesionales de la salud visual desean iniciar su propio negocio, desean tener su óptica, o si son hijos o parientes de personas que ya son optómetras y tienen su historial con óptica, pues lo que quieren es poner como su sello, ¿cierto? Y generar un mayor valor en su consulta y en todo lo que tiene que ver con la óptica. Así que el día de hoy, en nuestro episodio, vamos a profundizar en aquellas decisiones financieras que debemos tener en cuenta en el momento en que vamos a montar nuestra óptica. Hay que tener en cuenta qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, más o menos, cómo tener presente realmente lo que es importante y que no me va a llevar a una quiebra. Y si yo quiero potenciar, porque pues yo ya estoy estabilizado en mi negocio y pues quiero crecer, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a aclarar con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Jorge Restrepo y tiene una amplia experiencia a nivel financiero. Voy a invitarlo a seguir para que él mismo se presente y ustedes lo puedan conocer aún mejor. Okay. Jorge, bienvenido a Zona Clínica. ¿Cómo estás? Hola, Carol, muchas gracias por la invitación y aquí estamos presentes para que resolvamos todas esas duditas y vamos conversando e interactuando con nuestras personitas que nos están viendo. Claro que sí, yo sé que tu perfil profesional es muy idóneo para esto, por eso me gustaría que te presentaras para que toda la audiencia conozca qué hace Jorge y bueno, y nos hables un poco también de FinTech. Ok, perfecto. Bueno, pues Jorge Restrepo, yo soy contador público de base. A nivel de estudios, pues he estudiado en el tema de finanzas, o sea, soy especialista en finanzas. Asimismo, estudié una especialización en pedagogía y desarrollo humano y en este momento estoy en curso de una maestría que se llama Maestría de Inteligencia de Negocios, que es tomar información o data de las empresas para la toma de decisiones más acertadas, más certeras, que no se muevan solo por la intuición, sino también con la información que tenemos a mano y la que podemos explorar en nuestro entorno. Eso, a grosso modo, pues en lo que ha sido mi formación en temas de experiencia profesional, pues llevo más o menos unos 10 años como docente, también como consultor de diferentes empresas, he trabajado en el sector público y en el privado. Entonces, pues hemos conocido diferentes aspectos, he acompañado procesos de emprendimiento en diferentes etapas, tanto en su proceso de ideación como en una etapa más de maduración. Y la idea es hacer parte de ese ecosistema que es tan bello, que es la construcción y creación de modelos de negocio que pueden tener N cantidad de problemas, pero a pesar de ellos también logran salir a flote en muchas ocasiones. Eso pues en el tipo de experiencia y ya lo que te puedo contar a nivel de FinTech. FinTech se crea en el año 2020 con la finalidad de educar sobre el tema financiero a personas y pequeños empresarios, con el fin de que puedan optimizar sus recursos, disminuir su nivel de costo de crédito, o sea, hacer una buena estrategia para que puedan mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de sus modelos de negocio. Entonces, más que todo ese es nuestro enfoque y hoy en día pues estoy trabajando también con el tema en el sector salud, acompañando también a estudiantes de optometría, estudiantes de fisioterapia, que tienen modelos de negocio, que quieren montar una empresa, un emprendimiento a futuro y que tengan unas buenas bases, porque lo técnico es fundamental, pero también la parte
organizacional, empresarial y financiera, son claves para que toda esa experticia que ustedes como profesionales tienen, pues la puedan aplicar de la mejor manera en su modelo de negocio. Así es, Ese y es un como bien poquito, Jorge. comentas, pues ya conoces un poco acerca del campo de la optometría y de la salud visual porque estás asesorando a los estudiantes y gran parte de los estudiantes también son dueños de su propio negocio, pues a través de su familia. Por lo tanto, yo sé que tienes un panorama amplio y entiendes muy bien cuál es la dinámica, ¿cierto? Nosotros tenemos múltiples servicios, que un servicio depende del otro, o sea, un optómetra hablándolo pues abiertamente desde la parte comercial tiene la óptica. Sin embargo, la óptica en sí no es algo desligado de la parte clínica, ¿sí? Porque nosotros realmente lo que hacemos es un tratamiento. No, nuestra intención no es vender por vender, sino tener un tratamiento adecuado, que obviamente de ahí se desprende pues el uso de gafas y las gafas pues sí tienen un costo adicional y que hay que mirar el proceso. Y además, las personas que tienen una óptica, por supuesto, entran en unos gastos que pues tienen que ser nivelados y compensados con el servicio y con los productos, que en este caso serían las gafitas, lentes de contacto y demás. En ese sentido, pues la optometría está muy ligada a temas administrativos, a temas comerciales, a temas de mercadeo y, por supuesto, al área clínica. Y casi todos salimos con la intención y pues queremos montar nuestro propio negocio. Ya conociendo esa expectativa, ¿cómo podríamos como organizar un poquito la idea? ¿Cierto? Financieramente hablando, bueno, yo quiero, desde ya estoy proyectándome como estudiante o ya graduado, recién graduado, ¿cómo me proyecto para que me pueda funcionar, que sea un poquito más viable, porque no es desconocido para nosotros, que abren, en promedio abren unas 20 ópticas nuevas y finalmente se van cerrando y en el transcurso de 1 o 2 años esas ópticas nuevas ya han desaparecido casi en su totalidad. Se mantienen las que tienen trayectoria. Entonces, si yo quisiera empezar, ¿qué tendría qué debería, perdón, tener en cuenta para eliminar ese riesgo? O al menos mitigarlo. Primero, sí, no, claro, claro, eso es clave. Y hay algo que se debe entender y es que cuando hablamos de emprender, de arrancar un modelo de negocio, cualquier tipo de ese nuevo camino profesional que uno quiere arrancar, sea recién titulado, más adelante, en un futuro, hay que entender una realidad que nos gusta mucho y que normalmente no se habla en los momentos de emprendimiento y cuando estamos conversando sobre esas temáticas, y es, oye, el 70% de las empresas que se crean van a morir en 5 años, estadísticamente hablando. Entonces es algo que no gusta mucho, porque si yo le digo de cada 100 ópticas, es probable que 70 vayan a cerrar, o de cada 10, 7. Entonces cuando uno dice eso va a ser algo muy chocante, algo que no vende mucho en el discurso, pero son realidades del entorno y son realidades estadísticas de nuestro país. Y es algo que uno debe por lo menos tener la conciencia de que puede pasar. Ahí, teniendo en cuenta, es saber qué podemos hacer para ser parte de esas 30 empresas restantes que logran pasar los 5 años y que no sea una mortandad empresarial, una curva que va diciendo que va muriendo las empresas, sino, oye, ¿qué podemos hacer para que eso disminuya y para que esas 70 puedan ser más o que la que yo esté dando inicio a mi modelo de negocio, pues pueda ser fructífero? Para ello, pues, la clave fundamental es sí o sí tenga un presupuesto. O sea, eso es fundamental. Si yo no arranco haciendo un buen presupuesto, no sé cuánto es el capital que yo necesito y difícilmente voy a saber cuáles van a ser mis gastos y costos futuros. Entonces, un presupuesto es la clave de iniciar cualquier modelo de negocio. Para poder hacer ese presupuesto, adicional de conocer el mercado, tengo que tener una propuesta de valor concreta y decir, oye, yo quiero hacer esto en mi óptica, mi público objetivo va a ser este, el nicho de mercado va a ser aquel. Entonces, cuando yo logro detallar esa parte que tú bien decías ahorita del tema del mercadeo, se liga con lo financiero. O sea, nosotros a veces, no sé, de pronto es algo muy humano que nos encanta clasificar que esto es lo primero, que esto es lo segundo, que esto es lo tercero, pero se nos olvida que tenemos que trabajar como pares. Y como pares necesito lo técnico experto del optómetra,
lo técnico experto de la persona que sabe de mercadeo, sabe llegar a comunicar y a que la gente capte mi propuesta de valor, y también necesito lo financiero para que todo vaya funcionando. Yo no puedo llegar y decir, no, la idea es que todo lo podamos llevar lo más equilibrado posible, cosa que cada una de las rueditas le aporten a ese carrito llamado emprendimiento, empresa, modelo de negocio, como sea. Entonces, clave tener el mercado y clave saber, o sea, clave el nicho y clave tener el presupuesto. Y obviamente lo que acabo de decir, pues frente al tema profesional y que sea pues un excelente profesional que se va a encaminar o se va a enrutar en esa apertura de la óptica. Y bueno, creo que es muy pertinente, sin embargo, sé que del programa del que yo me gradué, sé que hay una línea de profundización en creación de empresa, pero no es como lo habitual en todos los programas de optometría. Casi toda la línea de profundización es más clínica. En ese sentido, sería muy importante que si nosotros como profesionales no hemos tenido esa formación, al menos empecemos empecemos a leer o logremos empezar a entender estas dinámicas administrativas y comerciales, porque pues si no, no vamos a poder, creo yo, y de pronto estoy aquí haciendo un prejuzgamiento, eso ha sido la causa por la cual esas ópticas han quebrado tan rápidamente. Es posible, es una presunción. Sí, no, tranqui. Y por ejemplo, han habido diferentes estudios, porque lo que yo te cuento del 70%, eso varía dependiendo de los sectores, varía dependiendo de los tamaños de las empresas que se van creando, pero la constante a la que se llega es, digamos, hay unas que son muy importantes. Una es falta de planeación, o sea, la persona tiene un sueño, tiene un anhelo, y con ese sueño y ese anhelo, él cree, o esa persona cree que solo con sueños se construyen negocios, y pues esa no es la realidad. Usted debe tener su sueño, pero debe aterrizar ese sueño. Y póngale piecitos y póngale el pisito, y el pisito es esa planeación. Si usted logra hacer una buena planeación, está haciendo unos buenos cimientos para ese modelo de negocio. Entonces, una de las cosas que falla es que no tienen planeación. Otra cosa es el acceso a los recursos, porque es que también dicen, no, es que yo arranqué mi negocio, y eso es algo que suena mucho en las charlas de emprendimiento, donde traen a un emprendedor que la sacó del estadio y dicen, no, yo arranqué con 100.000 pesos y con eso fui un éxito. Digamos que eso hay unas pequeñas falacias en esas historias, porque puede ser un caso entre miles, donde dicen, oiga, yo necesito tener recursos, y sabemos que los equipos especializados que necesitan ustedes cuestan una cantidad considerable. Entonces, necesito tener fondos suficientes que me den la capacidad financiera de montar mi modelo de negocio y que me dé el tiempo prudente para que mi negocio llegue a algo que se llama el punto de equilibrio. Entonces, y el punto de equilibrio es cuando ni gano ni pierdo, y logro sostener ese modelo de negocio y logro que él mismo pueda respirar, porque muchas veces el emprendedor arranca, pero el emprendedor también vive de lo que le da su negocio. Entonces, muchas veces carecemos de esa planeación, de que yo tengo que subsistir durante un tiempo prudente mientras el negocio logra salir a flote. Entonces, es tener esas partes clavecitas. O sea, si yo planeo y proyecto bien esos ingresos, proyecto bien esos gastos, pues ya tengo una visión un poco más clara sobre la realidad. Pero a veces arrancamos así, y ya. O como yo, que Pues si yo me creo quito que las gafas no veo nada. Lo mismo. Entonces, la idea es que no les pase, ¿cierto? Que no arrancar a la ciega y solamente con sueños, sino que le vayan colocando pisito a esos sueños y les hagan un buen proceso de planeación. es verdad, la planeación yo creo que permite como que uno tenga un punto intermedio en el que diga, ok, yo creo que puedo arrancar un poco con mayor tranquilidad. Sin embargo, siempre va a haber incertidumbre, ¿no? Porque pues puede que mi proyección funcione igual, mejor o peor de lo que yo esperaba. Por lo tanto, ahí la calma, la tranquilidad, la serenidad es muy importante para que puedas como, ok, voy a devolverme y miro qué pasó, qué puedo mejorar y vuelvo y arranco. No perder ese impulso, porque lo que tú comentabas de esas historias exitosas, lo que de pronto detrás, en primer momento no se dice, pero que efectivamente sí pasa y han contado en entrevistas más largas, es que empezaron, quebraron, aprendieron y volvieron a arrancar con lo poquito que les había quedado, que pueden ser 100.000, 200.000, un millón de pesos, con lo poquito que les quedó volvieron a arrancar, pero ya habían tenido un aprendizaje. Entonces, si estamos en esa etapa inicial, no perder el impulso, ¿cierto? Sino como
Pausemos y retomemos qué es lo que está mal, qué puedo hacer mejor. Si ya tengo una óptica y tengo cierta estabilidad, yo en promedio, no sé, 5 o 7 años, ya tengo mis clientes fieles, ya tengo cierto reconocimiento y credibilidad, ¿qué debería hacer o qué no hacer? Porque cuando uno ya se siente bien y estable, quiere tender a crecer, ¿cierto? Y a ver si ingreso cosas nuevas, si hago un ajuste en mi producto, pero en ese pensamiento, ¿cómo puedo tomar decisiones acertadas en cuanto a si hago esta inversión? ¿Cómo realmente recupero esa inversión? ¿Qué debo tener en cuenta allí? Bueno, como te mencionaba al principio, siempre será un equipo interdisciplinar, o sea, no es algo como que el optómetra la tenga que saber todas, porque pues así como esperar que de pronto el financiero sepa hacer un examen, pues eso no va a pasar. Pero tener primero, rodearse de un muy buen equipo, eso es una parte importante, rodearse de un buen equipo, contar con una muy buena información y estar organizadito, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo estaba hablando también con los estudiantes que tenían ópticas y yo les decía, cuéntame un poco de tu experiencia. Y me dice, no, profe, nosotros tenemos la óptica hace muchos años, pero llevamos la información financiera en un cuaderno. Y yo, ah, carambas. Entonces, claro, cuando yo les digo, bueno, cuéntenme la información, cómo están, pero no tienen una información de base o no tienen un histórico, entonces puede que se han sostenido por ese buen nombre que construyeron, pero a duras penas saben si ganan o pierden dinero y difícilmente saben si pueden abrir una segunda sede o una tercera o una cuarta porque no cuentan con la información. Entonces, la primera invitación es organizarse, en el caso tal de que no esté organizadito, tener información lo más acertada o lo más cercana a la realidad para así tomar decisiones. Yo tenía un profe que me decía, a veces uno no toma buenas y malas decisiones, sino decisiones o bien informadas o mal informadas. Entonces, primero tener una buena información. Si tengo una buena información, digamos que vamos mitigando el riesgo. El riesgo siempre va a existir, por eso montar negocio no es lo mismo que abrir un CDT en un banco. Montar negocio implica de que la puedo embarrar. Y para mitigar ese riesgo, tengo datos, tengo una buena planeación, tengo un equipo de trabajo que, de acuerdo a su conocimiento y experticia, me respalda y me dice, oye, estamos creciendo, necesitamos personal, porque a veces dicen, ¿crecer qué es? Crecer puede ser crecer, porque muchas veces dicen, no, es que crecer es que la sede sea más grande, o crecer es que yo tenga muchas sedes en el país, pero a veces obviamos que crecer es aumentar ventas, crecer es tener nuevos empleados, o sea, yo puedo tener mi mismo local, pero estoy creciendo porque ya puedo contratar otra persona que me ayude, que me permita liberar tiempo para empezar nuevos proyectos. Entonces eso también es crecer y tomar decisiones de contratación, tomar decisiones de ampliación de capacidad instalada, son decisiones serias que tienen un impacto en la mediana, en la pequeña, mediana y gran empresa, todo de acuerdo a sus, ¿cierto? A sus volúmenes, pero eso también es crecer. ¿Y cómo hago para mitigarlo? Yo le digo, esas son como mis clavecitas y saber que hay un riesgo latente que si uno le sugiere hacerlo con mesura y es no llegar y decir, ok, tengo 100 millones de pesos disponibles como cifra general, o sea, me puede hablar de 5, 10, lo que sea, y cojo esos 100 millones que tengo disponibles y hago esto que dije al principio y vamos a abrir otra sede porque sí, ¿cierto? Sí, eso se llaman, técnicamente se llaman HIPPO, HIPPO, que se llama, eso se define como la opinión de la persona mejor pagada y que es algo que se denomina de acuerdo a la intuición. Entonces, no es solo moverse por la intuición y el sentimiento, sino juntar la intuición y el sentimiento de ese empresario que ya conoce su modelo de negocio y juntar con datos e información. Y ahí cuando esas dos hacen match, el riesgo de cometer un error se mitiga. No se corrige del todo, pero se mitiga sustancialmente, porque la información me dice que es algo interesante y la intuición me dice que también. Entonces, es eso, cuando quiero ampliar, cuando quiero crecer, que estas dos siempre estén de la mano y que nunca digan, no, es que mi intuición dice o es que los datos dicen, porque hay veces que en el marco de eso me guío solo con esa visión y quedo como con un ojito tuerto porque solo veo una parte de la realidad y la idea es poder juntar esas dos partecitas. Sí, es cierto, y mientras ibas hablando estaba pensando en que pues a lo largo de mi carrera he podido estar cerca de muchos
dueños de óptica, emprendedores y demás, y me vino a mi mente unos recuerdos, y es, unos me decían, no, para mí lo más importante es tener mi sueldo. O sea, yo saco mi sueldo y lo demás para lo que alcance. Otros me decía en algún otro momento es, no, todo lo que llega yo lo reinvierto porque yo lo que necesito es que el negocio crezca, entonces yo simplemente reinvierto, trabajo, reinvierto y trabajo. ¿Realmente alguno de los dos es 100% viable o es mejor mantener un equilibrio? ¿Tú qué recomendarías? ¿Es mejor sí que al principio todo lo que llegue lo reinvertamos o no? ¿O mantener el equilibrio 50-50 para mí y para la reinversión? Mira, esto es algo como tan, yo tengo un corte muy, pues más del todo será por la formación o lo que sea. Yo soy más del sentido humanista. Y desde ese punto de vista, yo pues he pasado por varias experiencias ya más de introspección y demás. Y es, la vida a punta de excesos es muy compleja. O sea, el exceso es o en lo muy ahorro todo lo que me gano, o el otro exceso me lo gasto todo, ¿cierto? Y en cualquiera que sea lo que Dios quiera, ¿cierto? Y yo digo que la vida en excesos es riesgosa, cualquiera que sea. Si estoy hablando desde el punto de vista financiero, la idea es un sano equilibrio, como tú bien lo decías. El equilibrio me va a dar bienestar, me va a dar tranquilidad y me va a permitir ir creciendo poco a poco. ¿Por qué puede llegar a pasar? Pongo los dos casos. La persona que se pone un sueldo muy alto y le queda para sostener su negocio y ya, todo se lo gasta. El día que haya una dificultad, él no va a tener reservas suficientes para afrontar esa dificultad. Eso lo vimos en pandemia, o sea, nosotros ya vivimos todos esos casos. El 2020 dijeron, se cierran puertas y de malas, se cerró. Y la mortandad empresarial obviamente se dispara porque la gente, la mediana y la pequeña empresa, no tenía fondos para poder subsistir mientras se cerraba. Entonces, esa es una dificultad. La otra dificultad es, ok, todo lo ahorro, pero entonces ya nada lo disfruté. Y entonces llegan y pasan los años y pasan y pasan los años y empieza una sensación de es que yo nunca he hecho nada, sino que todo lo invertí y Dios no lo quiera, pasa algo, se quiebra la compañía, toma de pronto una decisión un poco arriesgada, que no estaba acostumbrado a esa persona a asumir riesgos y se perdió. Y en ningún momento fue construyendo un patrimonio adicional o haber disfrutado esos recursos y va a ser un choque emocional demasiado fuerte. Cualquiera de los dos, en un momento de crisis, va a pasar algo que no lo va a dejar gestionar bien sus emociones. Entonces, la idea es que mientras yo lleve un equilibrio en esos aspectos del consumo y del ahorro o de la inversión, pues se va a poder lograr sopesar muchas, digamos, eventualidades. Entonces, ese equilibrio para mí es clave, tanto para un tema de bienestar organizacional como para bienestar del ser humano, ¿sí? O sea, usted no puede dedicar solo, ojalá no pudiera comer hamburguesa todo el día, desayuno, almuerzo y comida, pero después el cuerpo te va a pasar factura. Igual, también puedes hacer, es buscar ese sano equilibrio. Eso en los griegos, pues el equilibrio entre Apolo y Dionisio, y es el trabajo por un lado, pero también el bienestar por el otro. Y mientras yo logre gestionar ese equilibrio, pues va a haber un tema de bienestar empresarial, de bienestar personal, para, pues, para su entorno y sus demás cosas que quiera hacer. Y no pensar que por llevar ese equilibrio pues retrasa su desarrollo empresarial. Al contrario, porque cuando uno está tranquilo y relajado y se vuelve como más consciente, puede prestar más atención y puede notar de pronto algunas cosas que antes no notaba. Así que el equilibrio considero igual que tú que es muy importante. Me voy a retroceder un poquito a algo de lo que hablaste al principio, que creo que nos puede ayudar muchísimo también en la parte del desarrollo de la empresa, y es la propuesta de valor. ¿Y por qué lo quiero traer a colación y quiero que profundicemos un poquito? Es porque cuando un paciente sale de una consulta de optometría, en el centro, lo que hace es irse con su fórmula de óptica en óptica, viendo cuál es la mejor opción económica de lo que le está mandando el profesional. ¿Esto qué me hace ver a mí? Que definitivamente no notan la diferencia entre un servicio y otro, sienten que todo es lo mismo y que simplemente pues el que le venda más económico pues está con esa persona, mandan a hacer las cajas.
¿Cómo yo puedo hacer que esa propuesta de valor sea no solamente significativa para el paciente, sino que él realmente la visualice y la sienta, se dé cuenta de que existe esta diferencia? Supongo que te entendí la parte de cómo hago para que mi propuesta de valor no sea solamente la diferenciación vía precio. Exacto, Sería como eso, sí. Sí, ¿sí? y que el paciente ¿Qué lo sería eso? note, que el paciente se dé cuenta que efectivamente, o sea, hay algo más, que no es solamente el comprar las gafas, sino que realmente el servicio fue valioso para él y para su salud visual. Ok. Si vamos a tener diferentes tipos de clientes, eso sí hay que tenerlo presente. Vamos a tener un cliente que Sí. sí o sí va a ser su factor diferenciador el precio. Y el que me cobre más barato, ahí es. Y hay otros que son el que va a retornar cada año, ¿cierto? O cada 6 meses, o cada vez que necesite, y el que me va a recomendar. Digamos que hay que hablar es más que todo de ese. Del que va a ser el diferenciador solo vía precio, ese tiene un hábito de consumo muy claro y es barato y chao. No me voy a desgastar. Entonces, ese, digamos que la forma de llegarles vía precio y la propuesta de valor para él será ese aspecto. Ya quererlo conquistar sería cambiar un tema de hábito de consumo que puede que no lo vaya a él a gestionar. Vamos al nicho de mercado específico. O sea, necesitamos a alguien, necesitamos un producto, un bien y un servicio, porque sabemos que tenemos como producto las gafas y tenemos como bien asociado el tema del servicio la atención. ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona se sienta a gusto? Y ahí es donde yo tengo que enfocarme en un nicho especializado. Yo no puedo ponerme a esperar que todos sean mis clientes. Digamos que cuando estamos formulando un modelo de negocio, yo les digo, muchachos, ¿ustedes a quién quieren atender? Ah, no, yo voy a atender a niños de 5 años hasta adultos mayores de 90. Y yo, bueno, si usted no le va a restringir el acceso, pero sí tienes que acotar. Y acotas por muchos aspectos. Entonces, primero tienes que identificar un rango de edad considerable, o sea, un rango donde tú te quieras concentrar, un nivel de ingresos donde tú te quieras concentrar. También, asimismo, cuáles son esas expectativas que tiene ese cliente. Entonces, cuando yo tengo de pronto un tema claro demográficamente, económicamente de ese cliente ideal, pues ya sé qué son esos beneficios que yo le quiero ofrecer. Entonces, teniendo esa partecita clara, digo, bueno, el beneficio que yo le quiero ofrecer a esta persona, que es de altos ingresos, que el servicio es la clave, que es lo que más le gusta, que es una persona que es consciente del medio ambiente, entonces yo ya saco de pronto una marca como la de Sahoo en el tema optométrico. Entonces, Sahoo tiene unas características de persona que tiene conciencia ambiental, que son jóvenes entre los 18 a los 30 años, que yo voy a ir a hacer mi propia montura de gafas y que salgan en contados minutos o contadas horas. Entonces, es un tema que vendo la experiencia de ir allá y conectar con la marca, y adicional a ello obtengo un bien que satisface y que está de acuerdo con mis preceptos de consumo. Entonces, clave tener identificado quién es esa persona a la que yo le quiero llegar y cuál va a ser ese efecto diferenciador que a esa persona le atrae. Afortunadamente, por ejemplo, dentro de la universidad, y eso es algo que sería bueno que la persona que esté analizando eso analice las tendencias y cuáles son la tendencia de ese público objetivo, qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama, con qué conecta la marca. Y con eso yo puedo generar una muy buena propuesta de valor, pero siempre y cuando yo sepa quién es y cuáles son las tendencias para ellos. Entonces, dentro de la universidad, pues tenemos la fortuna de contar con esas bases de datos de que nos dicen las tendencias son las siguientes, de acuerdo a este rango generacional. Y yo con esas tendencias le puedo apuntar a generar una propuesta de valor atractivo, ¿sí? Siempre y cuando yo sepa claramente quién es la persona a la cual yo le quiero vender. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque a veces como que nos enfocamos solamente en el tema de la consulta y dejamos de lado aquellas otras cosas que pueden generar valor dentro de la atención, desde la asesoría comercial, obviamente también desde la parte clínica y luego la integración de las dos, ¿no? Que le va a dar como más confianza también a nuestro cliente de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y generar recordación en ellos. Y ahorita estaba pensando en una pregunta que te iba a hacer y se me fue. Espera.
Bueno, la última pregunta que tenía para ti, Jorge, es ¿qué tanto puedo considerar que está bien mi negocio en cuanto a mi margen de rentabilidad? Es decir, después de que llegan los ingresos, saco lo que son los gastos y quedan unas ganancias, ¿cierto? ¿Qué tanto puedo decir yo, voy bien o no? Definitivamente voy en decadencia. Un 5, un 10, un 20%. Bueno, cada sector va a ser diferente, sin embargo, yo puedo decir, lo mínimo que debería rentar mi negocio es lo que hoy en día esté rentando un CDT. Un CDT hoy puede estar rentando al 10% anual. Si yo no logro por lo menos esa base del 10% anual, la idea es ya que la persona defina cuánto tiempo quiere esperar a superar esa barrera, ¿sí? Yo digo que más de 3 4 años que uno no logre superar la barrera del CDT, más fácil es vender. Si yo después de un proceso de 5 años de consolidación no he logrado superar una rentabilidad por encima de un CDT, yo digo que no vale la pena el esfuerzo porque yo podría salir, vender mis bienes y guardar esos bienes en un activo financiero y me desentiendo de muchas variables, de pagar nómina, de pagar arriendo, del estrés de vender y todo eso solamente saliendo a una tasa entre comillas libre de riesgo o con un riesgo inferior que es montar un negocio y esperar que alguien aproveche de él. Se aproveche pues de mis bienes o servicios. Ese sería como un margen, un porcentaje base. Realmente es algo muy personal porque es la rentabilidad esperada del inversionista, pero mínimo, mínimo debería rentar lo que renta una tasa libre de riesgo en el mercado. Si no logra superar esos topes, es algo donde uno debe preguntarse si quiere seguir haciendo el esfuerzo y por cuánto tiempo quiere él esforzarse para llegar a superar esa barrera, ¿cierto? Yo diría que si después de 5 años no se ha logrado superar esa barrera, creo que ah, es un sostenimiento un poco complejo porque es supremamente desgastante. Todos aquellos que tengan negocio saben que no es fácil levantarse todos los días. Hay días que uno va con toda la energía, pero hay días que no. Y levantarse y saber que con tanto esfuerzo no logra superar esa barrera después de 5 años, tiene que tener unos datos y una información muy clara y una expectativa muy concreta de que la evidencia de que sí va a poder seguir adelante rompiendo esa barrera y generando el nivel de ingreso que esa persona quiere. ¿Sí? Si lo logra, chévere, pero que siempre esté informado frente a esa información. Entonces te estoy entendiendo que digamos, lo regular es que al principio tal vez no hayan ganancias, pero que luego se vaya estabilizando y en cuestión de 2 años esté estabilizado ese margen de rentabilidad, que ojalá sea mínimo el 10%, pues ojalá más, pero si no, al menos el 10%. Pero después de 2, 3, 4 años, la ideal es que tienda al alza. Eso Y demuestra que mi siempre, negocio tiene crecimiento. no, hay que poner una acotacioncita y es no siempre que sea el 10, sino que compare con la tasa, eso se llama la DTF, pues ya si nos pone un poquito más técnicos, y es mirar la DTF cómo se ha comportado y que ese sea como mi techo y que yo pueda exceder ese techo después de unos 5 años, ¿cierto? Porque la DTF va a cambiar dependiendo de las condiciones de mercado, expectativas macroeconómicas, pero digamos si queremos un número más certero, compararnos con la ETF y a partir de ello mirar si eso es lo que yo quisiera romper esa barrera, tomando como base que el optómetra que es dueño de su óptica tiene un salario, tiene un sueldo, entonces eso hace parte también casi de sus utilidades, porque no es solo la utilidad que deja el modelo de negocio, sino también el mismo sostenimiento o calidad de vida que el negocio le ofrece, porque a veces solo sumamos la partecita de lo que queda al final del año, pero no se nos olvida que el negocio nos pagó el sueldo, nos pagó el crédito, nos pagó el teléfono, nos pagó el arriendo, y entonces hacemos y miramos y se nos olvida de pronto esa parte. Entonces también que en esa cuenta que vayan a hacer, analicen también esos beneficios que les da su negocio. Es verdad, es verdad. No, Jorge, yo creo que nos has dado un panorama claro acerca de la parte financiera, los aspectos a tener en cuenta financieramente en un establecimiento de óptica. Muchísimas gracias. Yo creo que podríamos considerar en que si estoy cumpliendo muchos de estos pasitos y los estoy considerando, tengo la oportunidad de estar haciendo muy bien las cosas y esperamos, por supuesto, que esto se vea reflejado en una muy buena administración y una buena rentabilidad. Y si de pronto no lo estamos haciendo, pues es la oportunidad de empezar a hacer una planeación, organizar nuestros gastos, organizar nuestras proyecciones
generar una propuesta de valor que sea interesante para nuestros clientes y finalmente, pues bueno, meterle muchas ganas y motivación al asunto. Claro que ¿Alguna sí, bien. Y final? no, dime. ¿Alguna recomendación final? No, no, que no tomen a mal el tema de los sueños, crean en los sueños, permítanse soñar, pónganle techo, pónganle piso, pónganle zapatos y que esos sueños se vuelvan realidad, invitarlos siempre a que no paren de soñar, que eso es lo que nos hace humanos y que aterricémoslo y que empecemos a correr con ellos en adelante. Y gracias a ti por la oportunidad, por compartirme con tu audiencia, invitarlos a que también sigan a FinTech, que nos conozcan, estamos en Instagram, en LinkedIn y bienvenido todo lo que podamos hacer en conjunto y si hay alguna duda o algo, estamos abiertos a ella y siempre por acá presentes, presentes para ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por compartirnos tus conocimientos y espero entonces nos veamos en un próximo episodio de Zona Clínica. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.